Jamás esperé que a mi video del número no es la cosa en sí le hubiese ido también y le esté yendo también como hasta ahora le ha ido. Alcanzamos la meta de los 50 me gustas muy rápido. Muchas gracias a todos quienes les dieron me gusta. Muchísimas gracias por eso, por quedarse a escuchar, por interesarse en el asunto. Pues nada, respondiendo a eso, voy a hacer este segundo video de la temática de Kant en la que explicaré cuáles son esas funciones mentales que organizan esa experiencia empírica, al menos en nuestro cuerpo humano. Y nada, muchas gracias. Vamos a lograr desestigmatizar al nómeno como la cosa en sí. Porque carajo, si se dieron cuenta, todo el puto mundo dice que es la cosa en sí. Y vamos a desestigmatizarla. Y ya, entonces hice nuevamente un pequeño esquema para intentar explicar estas funciones mentales. Si no han visto ese video y están aquí de momento, les recomiendo que vayan a ese video, lo voy a dejar aquí, por ahí. Vayan y véanlo y una vez terminen de verlo, regresen aquí. Porque para que entiendan es importante que vean el anterior. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Muy bien, entonces habíamos quedado que este esquema era el fenómeno, ¿no? Donde el color azul representa lo que llamamos una intuición sensible, que no es más que el dato sensible, el dato recibido por nuestros sentidos, visual, del tacto, sonoro, bla, bla, bla. Y, pero que esta intuición sensible no bastaba para aparecerse en nuestra conciencia como un algo, para que nosotros verificáramos ese objeto como un algo en nuestra conciencia, esta intuición sensible debía ser pasada por nuestras funciones del pensamiento que representamos como este molde moradito, esta especie de podio moradito que le da la forma y eso es el fenómeno. Entonces quedamos en verificar cuáles son estas funciones. ¿Qué son esas funciones? Bueno, yo les representé de esa manera no porque sí, sino porque son tres funciones, uno, 2, 3. Al entrar el dato sensible tiene que pasar por cada uno de estos moldes para llegar a ser el fenómeno último, que es lo que nosotros conocemos. Entonces, primero vamos a empezar a decir, listo, cómo se llaman estas funciones. No se asusten con los nombres porque los nombres a veces nos pueden asustar. Yo lo voy a poner ahí para que sepan cómo se llaman, pero intenten quedarse con la explicación, ¿no? O sea, no aprendan significantes, sino intentemos aprender la imagen, el concepto, podríamos decir entre comillas lo abstracto, ¿listo? Entonces, la primera función es lo que Kant denominó la síntesis de la aprehensión. Entonces, ¿qué es la síntesis de la aprehensión? Cuando entra el dato sensible, ¿sí? Cuando entra este dato sensible, entra blanco, no hay algo que diferencie las cosas, dice Kant. Para que haya una diferenciación, tiene que pasar primero por esto que él llamó una síntesis de la aprehensión. Hagan de cuenta el dato entra y entra así, blanco. Aquí, pues por cuestiones de didáctica tuve que hacerle siluetas, pero hagan de cuenta que en esta intuición sensible ni siquiera entra la silueta, entra completamente blanco. La función de esta síntesis de la aprehensión es precisamente diferenciar esa intuición sensible. Entonces, ven, por eso aquí ya tiene colorcitos. Entonces tenemos que este es el sol, que esto puede ser el cielo, perdón, el cielo, que esta puede ser una nube y que esto puede ser montañas. ¿Sí? Aquí ya les estoy dando nombres, ¿no? Conceptos, pero estamos verificando es la diferenciación que hay en los estímulos. Mediante la síntesis de la aprehensión, lo que hace la mente humana y en general animal es identificar que ciertos estímulos de esa intuición sensible difieren o son diferentes unos de otros.
¿Listo? Es la identificación de cada estímulo individualmente. Bueno, por eso aquí vemos que entra el dato sensible en blanco, no hay nada, es vacío, solamente el dato sensible, pero mediante la síntesis de la aprehensión, dice Kant, ese dato sensible blanco se toma un poco más de color, por decirlo de alguna manera, se siluetea, ¿listo? Eso primero es la síntesis de la aprehensión. Cuando pasa por aquí, podemos ya colorear la primera de las síntesis y tenemos, no es el primer paso para llegar al fenómeno, nos quedan aún dos. Ahora, el siguiente es lo que Kant llama la síntesis de la reproducción en la imaginación. ¿Qué quiere decir la síntesis de la reproducción en la imaginación? Kant dice, cuando nosotros recibimos esta intuición sensible y la silueteamos, nos damos cuenta que esta representación no se nos aparece sola en la conciencia, sino que esa representación está ligada a otras representaciones. Es decir, el hecho de yo ver una imagen me hace pensar en otra imagen y esa imagen me hace pensar en otra imagen. Es como una concatenación de imágenes que llevan una a la otra. Esta es la segunda síntesis. Entonces, la ejemplificación. Supongamos que esto es un crucifijo. Crucifijo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven un crucifijo, puede que cuando piensen en él, también venga la idea de Dios. Y cuando venga Dios, de pronto les puede venir a la mente Jesús. Y cuando ven a Jesús, les puede venir a la mente, por ejemplo, un papa, por ejemplo, ¿no? Y cuando se les viene a la mente un papa, se les vienen, por supuesto, masacres. Pero, mentiras. Pero si ven, si se dan cuenta cómo esta cruz lleva a otro concepto y la imagen de Dios lleva a otro concepto, es a eso a lo que se refiere cuando digo que es una concatenación de imágenes que llevan una a la otra, que están ligadas. Por eso se llama de la reproducción en la imaginación. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esto, se llena nuestro segundo nivel del fenómeno. Ahora, en esta parte quiero hacer un paréntesis y es que, una vez más, estas funciones son, como dice Kant, a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Que no dependen de la experiencia. No dependen de la experiencia, están ya de base en el humano o en los animales. Y estas funciones lo que hacen es que ordenan los datos sensibles, los ordenan como estamos viendo, pero no son el dato sensible. Por eso son funciones mentales, porque con base en estos moldes se ordena esa experiencia sensible que aquí tenemos con azul y se llega a lo que es el fenómeno. Entonces ya tenemos dos, ¿no? Síntesis, uy, esperen, listo. Síntesis de la aprehensión y síntesis de la reproducción en la imaginación. ¿Listo? Y por último, tenemos la tercera síntesis que Kant llamó la síntesis de la recognición en el concepto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto no es más que la permanencia de un algo para que esa concatenación de la que hablamos se mantenga ella misma unida en una representación que es el yo, ¿no? Entonces, todo es el hecho de que entre, sí, o sea, entra la intuición sensible al cuerpo mediante los sentidos, luego la mente lo ordena en esta síntesis de la aprehensión en la que hace una diferenciación de cada estímulo que está percibiendo en una individualidad. Luego esa
diferenciación y ese algo que ya empieza a aparecer en la conciencia se concatena con otras cosas, como decir cuando yo pienso en fútbol, por ejemplo, se me viene a la cabeza Messi, o si pensamos en películas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, Brad Pitt o no sé, Ciro Guerra, alguien así, y así, ta, 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 ta. Eso no pasa todo en un instante, eso no pasa todo en un segundo, eso pasa, hagan de cuenta en el minuto cero entra, en el segundo cero entra el dato sensible, en el segundo uno pasa por la síntesis de la aprehensión, en el tercero pasa por la síntesis de la reproducción en la imaginación y luego tenemos el fenómeno. Esto no fuese posible si en esos instantes que se va de un lado a otro hubiese algo que ligara las cosas. Kant pone un ejemplo y dice, yo no puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 y llegar al 5 si no recuerdo inmediatamente que pasé por el 4 y que pasé por el 3 y que pasé por el 2 y que pasé por el 1. Por eso es una permanencia. Hay algo en la mente de nosotros que se mantiene como algo, como un yo, ¿sí? Para que en estos momentos temporales en los que está haciendo todo el proceso no se pierda. Es como si cuando llegamos al 2 esto ya se perdió, sería imposible. Por eso es necesario que desde el segundo cero hasta el 5 haya algo permanente, ¿sí? Permanente, que a cada rato esté recordando esto, esto y esto y esto. Por eso se llama de la recognición en el concepto, porque es esa permanencia que mantiene todo esto dentro de una sola intuición. Esta concatenación no es posible si no hubiese algo que las una, que las atravesara. ¿Listo? Esas tres, cuando tenemos esa síntesis de la recognición en el concepto, llenamos nuestro tercer escalón y tenemos por fin a nuestro fenómeno. ¿Listo? Entonces, resumiendo, entra la intuición sensible, que es el dato sensible que entra como algo prácticamente blanco. Gracias a la síntesis de la aprehensión se le da una silueta, se individualiza cada estímulo como diferente uno del otro. Luego se concatena en varias representaciones. Y por último, bueno, y no por último, sino mientras que pasa todo eso, hay un algo en nuestra conciencia que permanece el yo. ¿Listo? Ahora, una intuición, este tercero es una intuición que se mantenga como ella misma y une a los demás. ¿Ven? Se mantiene como ella para que todo esto sea posible y este fenómeno me aparezca como un algo en mi conciencia. ¿Listo? Yo no sé si se entendió, es lo mejor que puedo hacer. Si de pronto necesitan devolver el video y tal. A mí me costó un poco entender esto. Esta es una de las partes más difíciles del parche de Kant. A mí me costó harto entenderlo, pero siento que ya lo tengo. Eso es todo. Espero que se haya entendido. Sé que esta parte sí, esta parte particular no es tan sencilla, pero se puede entender. Ahora estas son las funciones mentales, ¿no? En el otro video les pedí que si llegábamos a los 100 me gustas iba a explicar qué era la percepción. La percepción es similar a esta tercera síntesis, ¿no? A la síntesis de la recognición en el concepto son muy similares. Y en este me gustaría pedirles otro favor, o no es un favor, pues es como un toma y dame. También que le den me gusta a este porque hace falta algo importantísimo en la metafísica kantiana que son las intuiciones a priori del tiempo y el espacio. Él dice que el tiempo y el espacio no son cosas en sí. Eso es un cambio el hijueputa en la historia de la humanidad
porque se deja de pensar el tiempo como un algo en sí. El tiempo realmente no existe. Kant dice, el tiempo es una realidad mental. El tiempo existe, no fuera de nosotros, sino solo por y para nosotros, ¿sí? Si este video vuelve a llegar nuevamente a los 50 me gustas, haré un video sobre las intuiciones del tiempo y el espacio y por qué no son cosas en sí. Lamento abusar de su confianza. Pero pues bueno, así funciona esta mierda, ¿no? Si no, uno como crece, ¿no? Y nada, Severo, muchas gracias nuevamente por haberle dado me gusta al anterior video. Si les gustó este también denle me gusta. Si les quedó alguna duda pónganlo abajo en los comentarios e intentaré responderla. Porque tampoco es como que sepa todo. Yo estoy leyéndolo, estoy aprendiéndolo y estoy intentando compartir lo que he entendido. Entonces si puedo responder a sus preguntas lo haré. Y nada, muchas gracias nuevamente por ver este video y por ver el anterior y por ver los demás. Y nada, Severo, si les gustó se suscriben y todo eso y nada, la buena.